Gracias damos al Señor por la oportunidad de traer la palabra de Dios. Estamos por dar lectura en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, dice la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gracias, Señor, por esta palabra compartida. Te damos gracias con fe porque tú envías tu palabra con un propósito, el cual será cumplido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo en la palabra del Señor un tema relacionado al reposo y el jubileo del Señor. ¿Es importante el reposo? Claro que sí, para todos nosotros. El reposo del Señor es descansar en sus promesas, descansar en la fe, descansar en esas cosas que sabemos que Dios está trabajando sin nosotros verlo, porque es por fe. El reposo en la ley de Moisés era tipificado cada 7 años, y en especial en la figura del esclavo. Los esclavos eran adquiridos y trabajaban 6 años. Al 7º año, declarado año de reposo, se le tenía que dar libertad a los esclavos. Estas leyes de Moisés fueron creadas realmente no para que se inventara la esclavitud, sino que la esclavitud existía en estos tiempos, en todos los países, en todos los imperios. La ley de Moisés vino y entró para empezar a dar libertad a la esclavitud, y empezando con el reposo. La esclavitud era brutal, era fuerte en muchos aspectos, pero para los hebreos, a través de la ley de Moisés, Dios enseña que es necesario para el esclavo tener reposo, tener libertad. ¿Cuántos de nosotros realmente estuvimos esclavos del pecado, esclavos de vicios, esclavos de situaciones internas de nosotros, formas de ser, iras, contiendas, el fruto de la carne? Pero Dios ha llegado a nosotros con un reposo especial para darnos libertad de la esclavitud. La esclavitud existe en el mundo. ¿Cuántas personas son esclavos de sus pasiones y sus deseos y andan tras de esos deseos? Uno se acerca a las tiendas, impresionado quedo porque hay personas que en esta época andan comprando licor e invierten sumas de dinero importantes en esta fecha, pero son esclavos del pecado. Pero cuando aparece Dios, Él dice: hay que dar reposo, hay que dar libertad a la esclavitud. Se dice de Jesucristo que Él leyó en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de la cárcel. Es decir, la libertad
libertad de la esclavitud llega con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, con la persona de Jesucristo. Tenemos que ser libres, tenemos que anhelar esa libertad. Así que en los Hebreos, Dios, a través de la ley de Moisés, Él habla de la esclavitud, pero empieza a dar las primeras tonalidades, ¿verdad?, de libertad. Así como cuando en la Biblia se habla acerca de la mujer, en ese tiempo también bien clausuradas, no eran libres las mujeres, y Dios verdaderamente comenzó a dar matices, ¿verdad?, colores. Dice, la mujer a tomar un rol importante. Así como la mujer fue liberada, hoy en día, hermanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, de todas las edades, somos liberados por el poder y por la presencia de Dios a través de su palabra. Nosotros estamos en el reposo de Dios. Y los hebreos, Dios le dio unas instrucciones específicas para estas leyes. En Deuteronomio capítulo 15, versículos del 12 a 18, voy a resaltar algunos tópicos especiales, ¿verdad? Ahí se señala que trabajaría 6 años y al 7º sería libre. También se dice que el esclavo recibiría medio salario del jornalero. Escúchese bien, todas estas son cosas que en Cristo tenemos ganancia. Si alguno cree en la libertad, en la verdadera libertad, tiene que aceptar el cristianismo. Las religiones del mundo, las Naciones Unidas, por ejemplo, dice que tienen que aceptar que el cristianismo es mejor que otras religiones, porque en otras religiones te cortan la mano si robas y son duros. Pero la dureza tiene que acabar con el cristianismo. Y con los hebreos empezó a alivianarse la dureza, porque tenían que pagarle medio salario según Deuteronomio 15. También dice que cuando al 7º año el amo, el dueño del esclavo, le daba libertad, tenía que proveerle al esclavo, ¿verdad?, de su era, de sus ovejas y de su lagar. Es decir, de todo lo que él sembró, de lo que él trabajó, él era digno. Y la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario. El Señor realmente comienza a flexibilizar lo que es la esclavitud. Y Él lo hace a través de la ley de Moisés, a través de su presencia. Hablemos de las condiciones en las cuales las personas eran o caían en la esclavitud. Las personas por pobreza podían caer en la esclavitud. Las personas envueltas en medio de una guerra eran llevados cautivos, eran llevados esclavos. Y dentro del proceso de la esclavitud habían fuertes mecanismos como los de los acreedores. Si usted le debía a un acreedor, el acreedor venía y decía, no tienes para pagar, bueno, págame con tus hijos. Y son llevados por esclavos. Y esta situación de esclavitud, hay un aspecto importante que dice que en medio de esta esclavitud, de este sistema, había una palabra que se llama rescate. Si una persona era pobre y le quitaban sus hijos, o él mismo era llevado como esclavo, en un momento dado él podía, algún familiar de él, decir, bueno, yo voy a pagar lo que esta persona debe, para que los acreedores lo dejaran en libertad. Hermanos, y hay una persona que es redentor de nuestras vidas, se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Él ha pagado un alto precio para que tú tengas la libertad en Dios, para que tus deudas antiguas sean canceladas. Así que no podemos ser ya más esclavos de las acusaciones en nuestra mente, de nuestros malos proceder en el pasado, porque ya somos libres por la redención de Jesucristo. Él es nuestro pariente, Él es nuestro hermano. La palabra del Señor dice que nosotros somos hijos de Dios y que somos hermanos de Jesucristo. Somos parientes. El pariente más cercano de nosotros es Cristo y el Padre Celestial, quien ha dado nuestra redención. Él nos ha redimido de todas estas situaciones. Levítico 25:39 dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo,
y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año de jubileo te servirá. Otro aspecto, ¿verdad?, que está señalando la Escritura es que la esclavitud dura, la esclavitud agresiva, tenía que acabar, y ahora dice que ya no serás llamado esclavo como la situación en el mundo entero, sino que será llamado como un siervo y tratado como un siervo. Y esta característica es importante porque, amados hermanos, para los que estamos entendidos en la palabra del Señor, para los que están conociendo también, es importante saber, hermanos, que existen dos aspectos en la esclavitud, o dos dueños en la esclavitud. Uno es el pecado. El pecado, porque la Biblia da una directriz que dice: el que se somete a alguien más fuerte que él es esclavo de él. Cuando nosotros nos sometemos a la esclavitud del pecado, somos esclavos del pecado. Pero cuando nos sometemos al señorío de Jesucristo, somos esclavos de Jesucristo. Pero qué diferencia tan grande cuando somos esclavos del pecado. Cuando somos esclavos del pecado, los látigos, los azotes, la opresión, la dureza de esa esclavitud es atroz. Madres que abortan a sus hijos, todo el resentimiento que sienten, la carga, la opresión de que mataron a una persona, hombres que se acaban todos sus ingresos con licor, no importa que el niño esté sin zapatos, sin estudios. Los látigos de la esclavitud del mundo, los látigos de la esclavitud del pecado son fuertísimos, y están tan marcados. ¿Cuántas personas, si pudieran verse las marcas de los latigazos en su cuerpo? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántas personas estuvieran realmente toda su piel marcada porque han cometido atrocidades, porque a veces involuntariamente no quieren hacer las cosas, pero son esclavos y son llevados a la fuerza a punta del látigo? Pero hay un Redentor. Jesucristo vino a liberar de la esclavitud, a la esclavitud del pecado. Vamos a ver ahora en 2 de Reyes 4:1 acerca de una mujer que estuvo acosada por sus acreedores. Es un pasaje interesante donde hay una relación entre un profeta que tenía un criado. Recuerden que criado era sinónimo de esclavo. Así que vamos a 2 de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Aquí vemos un pasaje interesante, que realmente Eliseo tenía un criado, y los criados eran considerados esclavos, pero a un nivel más suave. Resulta que el siervo o el esclavo de Eliseo muere. Según la ley de Moisés, el esclavo tenía derecho cuando salía al 7º año o en el año de jubileo. Pero este hombre muere. Aún así, la viuda se acerca a Eliseo y le dice: bueno, mi marido era tu siervo, tu esclavo, y ahora vienen los acreedores a llevarse mis hijos. Como diciéndole a Eliseo: hey, tienes que estar consciente de que mis ingresos venían del trabajo de tu siervo, mi marido. Y Eliseo trata de buscar una solución porque él conocía la ley, él conocía la palabra de Dios. Y él dice: bueno, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Buena pregunta en este tiempo en que hay necesidad. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en casa?
En muchas casas hace falta ya los recursos, hace falta las cosas, pero si hay un profeta de Dios, si hay alguien que maneja la palabra de Dios, si hay alguien que puede bendecir la situación en la familia, abrir ventanas en los cielos, es la iglesia, es el profeta, es el maestro, es la pastora, es el pueblo del Señor. Y el profeta Eliseo le dice, bueno, fácil, agarra la vasija y busca otra vasija y comienza a llenar de aceite. Cuán importante es la fe en estos momentos de crisis, en este momento de situaciones difíciles. Si la fe falta, lo perdemos todo. Pero si tenemos fe, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay que tener fe. Esta viuda, sin recursos y con los acreedores encima, necesitaba tener fe, como la necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos fe para librarnos de los acreedores. Yo les hablo como un pequeño empresario. Realmente tenemos 3 locales junto con mi esposa. Yo participo en acciones de uno de ellos, 1,25. Y verdaderamente la renta sigue en este tiempo. Y un día yo pensando, casi lo consideré como un hijo el negocio, porque uno lo ve crecer y uno llega a sentir momentos de melancolía o de tristeza. Y verdaderamente, hermanos, en este tiempo nosotros tenemos que tener fe. Y tú, emprendedor, tú, empresario, tú tienes que tener fe en este tiempo. Tenemos que buscar las vasijas con fe. Yo no sé cómo terminará la economía. Hace algunos días me dijeron que la renta de estos meses bajaría a la mitad del precio, pero sigue acumulándose. Solo Dios sabe, pero todo está en las manos del Señor. Yo también estoy buscando mis vasijas. Yo también estoy buscando la presencia de Dios y la bendición del Altísimo. Conocí a una joven, en realidad un familiar, una prima, y tuve una experiencia, un testimonio, y es bueno decir que yo quise contar este testimonio, pero quería tener la autorización de ella. Y verdaderamente la mano de Dios se mostró, porque un día antes de esta grabación ella me llamó. No tuve que llamarla ni decirle, y me ha dado muchas bendiciones y le pude expresar mi deseo de dar el testimonio. El testimonio consiste, realmente, hermanos, yo estaba en mi auto y la fui a buscar a la terminal de transporte, ella viene de Chiriquí, pero estando en el auto, el Espíritu de Dios me tocó de una forma tan extraordinaria que ni aún ni en la iglesia he sentido una presencia de Dios tan divina, tan presencial. Y comenzó el Espíritu Santo y me dijo, tienes que ayudarla. Yo digo, Señor. Y comencé a ayudarla. Ella estaba trabajando por ordenar, por poner al día un ministerio llamado Manos de Fe. En ese momento, ella no tenía el mayor de los problemas. En ese momento no tenía el mayor de los problemas. Y yo comencé a estar con ella, a darle orientación, a ministrarla. Y verdaderamente, hermanos, en un punto de ese lapso de tiempo, sucedió que se le murió el esposo. Se convirtió en viuda. Y tiene varios hijos. Y en el camino, yo me agarré de esa palabra de Dios. Tienes que ayudarla. Y se invirtió tiempo ministrando, llamando, haciendo lo necesario, porque había una palabra del Señor. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando hay necesidad, muchas veces la gente no ayuda o salen huyendo. Pero yo tenía una misión. Yo decía, voy a cumplir el mandamiento del Señor. Ella trabajaba como intérprete de misioneros cuando venían a ese lugar, a esa fundación, y a donores.
por muchos años. Y allí, con la ayuda del Señor, no quiero decir que sea su único consejero, pero uno de varios, le dimos palabra del Señor, hermanos. Y hoy en día ha superado la crisis. Puedo decir como testimonio que ella ya tiene un salario en la fundación y tiene un rol importante, es la presidente de la fundación. Pero cuando me llamó, me dijo: Eduardo, tengo mucho que contarte y Dios me ha dicho que te llame para que tengas fe. Yo le digo: devuélveme la moneda. Y me dice: mi fundación ha sido escogida por el ministerio de Dante, un ministerio de reconocimiento internacional. Hicieron una promesa a ese ministerio diciendo que muchos fondos que daban inversionistas habían sido guardados y que ellos tomaban la decisión de darlos a Latinoamérica, de darlos a algunos países en Europa. Y ella llenó su solicitud y tenía todo en regla, ¿verdad? Y fue pasando todas las revisiones y fue escogida, el único ministerio en Panamá que fue escogido para esa bendición. Y sabemos, hermanos, amados hermanos, que cuando hay crisis y hay situaciones difíciles, es duro pensar en la fe, pero es tiempo de hacerlo. Es tiempo de pensar: Dios puede librarnos de estas situaciones difíciles. Dios puede librarnos de la crisis económica. Dios puede librarnos de la pandemia. Dios es un Dios de misericordia. También añadió que ya el gobierno nacional ha facilitado para esa fundación muchos salvoconductos, bolsas de comida. Me decía: mi casa está llena de comida, no sé dónde ponerlas. Bolsas de comida. El Club Rotario de Panamá también se manifestó y le dijo: te vamos a dar. También hay otros planes de gallinas ponedoras en fin. Es una cosa que es de Dios. Y uno se pregunta, cuando hay necesidad, ¿se puede tener fe? Claro que sí se puede tener fe. Hay que tener fe. Hay que tener confianza de que Dios va a traer en el momento dado la solución, la respuesta y su mano poderosa. El aceite no escaseará de la tinaja. Si tú crees que Dios es un Dios de muertos, estás equivocado. Dios es un Dios de vivo y Él está trabajando en medio de su iglesia. El Señor se está manifestando para llevar su obra hacia adelante. Hay que seguir buscando vasijas. Hay que seguir llenándolas de aceite. ¿Qué posibilidades hay que el Señor nos llene a nosotros? Nos dé todas las posibilidades. Podemos traer todas las vasijas. Así que, amados hermanos, no dudemos de la palabra del Señor. Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide se le dará, el que busca hallará, y el que llama se le abrirá. El Señor es 100% seguro que nos va a dar solución. Hace algunos años me gradué de Instituto Bíblico y Dios puso en mi corazón visitar a una compañera. Y la compañera se enrumbó por el pastoreo. Fui, vi la iglesia que estaba dirigiendo, me enseñó: aquí se desarrollan las clases, aquí se hacen todo. Yo hablé con ella normal, pero llegó el punto donde le dije: yo vengo aquí a traerte una palabra del Señor. Y le dije: dice Dios que sigas adelante en la obra. Ella se me quedó viendo y me dice: Eduardo, yo estoy encinta y los ingresos en la iglesia no son suficientes. Y me dijo: han venido ministros, ¿verdad? Han venido los ministros más destacados de la denominación a hablar conmigo, que me retire del pastoreo, que ya
yo no voy a soportar. Y yo le dije, sigue adelante en la obra, dice el Señor. Hermanos, ya la persona tiene varios hijos y todavía sigue siendo la pastora. Hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra del profeta. Y yo te digo hoy que Dios te va a sustentar. Yo te digo hoy que voy a hacer una oración por ti, empresario. Y voy a pedirle al Señor que no falte el aceite. Que no falte. El Señor es poderoso. Él abre caminos en el desierto. Dice la palabra de Dios que Él allana las montañas y los valles y los convierte en una sola planicie para nosotros poder pasar. Él rompe las rocas en el desierto para que nosotros caminemos en medio. Así que dando gracias a Dios por este tiempo, qué bueno que el Señor, así como ayudó a esa pastora hace muchos años, todavía es pastora, también ha ayudado a mi prima. El mismo Dios de antes sigue siendo el Dios de ahora y el Dios de siempre. El Señor es por los siglos de los siglos. Hagamos una oración. Y si tú no conoces a Cristo, entrégale tu corazón primero y después le pidamos a Dios entonces su aceite. Señor y Dios, hoy te entrego mi vida y te pido que perdones todos mis pecados. Limpia mi corazón de toda maldad y acéptame como tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te doy gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Ahora, Señor, voy a orar por todos los empresarios. Señor, Dios de los cielos, tú eres poderoso. En el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor, sabiendo que eres el proveedor por excelencia. Sabiendo, Señor, que existen viudas, figuradamente, Señor, figuradas en los empresarios, figuradas en los padres de familia que necesitan, figuradas en las madres que también son padres, madres y padres a la vez, figuradas, Señor, en gente que está desempleada. Hoy te pido, Padre Celestial, que el aceite no falte. Hoy te pido, Padre Celestial, que el aceite fluya, que la provisión de Dios dé recursos, dé bendición, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Amén.